Mi nombre es Rosa. Tengo 65 años, y durante 40 de ellos creí conocer al hombre que dormía a mi lado cada noche. Creí que construimos algo sólido, una familia, un negocio, una vida entera. Pero las cosas no siempre son lo que parecen, ¿verdad? Y a veces, la verdad llega cuando menos la esperas. Todo comenzó un martes por la tarde. Recuerdo perfectamente ese día porque era el cumpleaños de mi nieta menor, Lupita. Yo estaba en la cocina preparando su pastel favorito, 3 leches con fresas, cuando sonó el teléfono de la casa. Un número desconocido. Bueno, contesté, limpiándome las manos en el delantal. Silencio del otro lado. Luego, una voz de mujer. Joven. Nerviosa. ¿Se encuentra Miguel? ¿Quién habla? Pregunté. Colgó. En ese momento no le di mucha importancia. Pensé que era alguna clienta de la cantina, tal vez alguien confundida. Mi esposo, don Miguel, era dueño de la Estrella del Sur, una cantina tradicional en el centro de la Ciudad de México. Un negocio que heredé de mi madre, pero que él administraba desde que nos casamos. Yo me dediqué a la casa, a criar a nuestros 3 hijos, Ana, Sofía y Miguel Jr. Pasaron 2 días. El jueves, mientras limpiaba la sala, volvió a sonar el teléfono. El mismo número. Esta vez no contesté. Dejé que sonara. Algo en mi pecho me decía que no debía. Ese algo que las mujeres tenemos, esa intuición que a veces ignoramos porque nos da miedo confirmar lo que ya presentimos. Miguel llegó esa noche más tarde que de costumbre. Olía a colonia. No la que yo le compraba. Me besó en la frente como siempre, me preguntó por la cena, se sentó frente al televisor. Todo normal. Todo perfectamente normal. Y justamente eso empezó a parecerme extraño. Esa noche no pude dormir. Me quedé mirando el techo, escuchando su respiración pausada a mi lado. 40 años, pensé. 40 años compartiendo esta cama. 3 hijos. 7 nietos. Una vida entera. ¿Quién era esa mujer? Porque buscaba a mi marido en mi casa al día siguiente, viernes, decidí hacer algo que nunca había hecho, revisar su celular. Me sentía sucia haciéndolo, como si traicionara algo sagrado. Pero la duda ya estaba sembrada, y las dudas crecen como mala hierba si no las arrancas de raíz. Esperé a que se metiera a bañar. Tomé su teléfono de la mesita de noche. Manos temblorosas. Corazón acelerado. No tenía contraseña, nunca la había tenido. No tengo nada que ocultar, Rosa, me había dicho años atrás cuando esos aparatos se pusieron de moda. Abrí los mensajes. Nada extraño a simple vista. Mensajes de proveedores, de los muchachos de la cantina, de nuestro hijo Miguel Jr. Pero entonces vi un nombre que no reconocí, oficina. Qué extraño, pensé. ¿Por qué guardar un contacto laboral con ese nombre tan genérico? Abrí la conversación. Y ahí estaba todo. Te extraño, mi amor. Los niños preguntan por ti. ¿Cuándo vienes? Sentí que el piso se abría bajo mis pies. Las letras bailaban frente a mis ojos. Seguí bajando, leyendo, con las manos cada vez más temblorosas. Había fotos. Una mujer joven, morena, bonita. No podía tener más de 35 años. Y peor aún, había fotos de niños. Un niño y una niña. Pequeños. De unos 10 y 12 años, tal vez. Los mensajes databan de años atrás. Años. No era un desliz, no era un error. Era otra vida. Una vida paralela que mi marido había construido mientras yo cocinaba, limpiaba, cuidaba de nuestros nietos, esperaba su regreso cada noche. La puerta del baño se abrió. El vapor salió primero que él. Cerré el teléfono de golpe y lo dejé donde estaba. Miguel salió con la toalla en la cintura,
silbando una canción de José Alfredo. «¿Todo bien, mi amor?», me preguntó al verme sentada en la cama, rígida. «Sí», mentí. Mi voz sonó extrañamente calmada. «Todo bien. Esa noche cenamos como siempre». Él habló de la cantina, de que necesitaban reparar el tinaco, de que uno de los meseros había renunciado. Yo asentía, servía más agua, recogía los platos. Por fuera, todo normal. Por dentro, un huracán. Esa fue la primera noche de muchas en las que fingí. Fingí no saber. Fingí que mi mundo no se había derrumbado. Porque necesitaba tiempo. Tiempo para pensar, para entender, para decidir qué hacer. ¿Sabes una cosa? Cuando descubres una traición así, lo primero que sientes no es rabia. Es confusión. Es como si despertaras en una casa que creías conocer y de pronto todas las puertas llevan a lugares desconocidos. ¿Quién es este hombre? ¿Quién soy yo? ¿Qué fue real y qué fue mentira? Durante los siguientes días, seguí mi rutina. Pero ya nada era igual. Cada gesto suyo me parecía falso. Cada beso, cada palabra, cada te quiero que salía de su boca sonaba hueco. Y entonces tomé una decisión. No iba a confrontarlo. No todavía. Primero necesitaba saber toda la verdad. Y después ya vería qué hacer con ella. Cuéntame de dónde eres. ¿Has vivido algo parecido o conoces a alguien que sí? Los días que siguieron fueron los más extraños de mi vida. Imagina vivir con alguien sabiendo algo que él no sabe que tú sabes. Es como actuar en una obra de teatro donde solo tú tienes el guión completo. Necesitaba más información. Necesitaba entender la magnitud de esta mentira. Así que hice algo que nunca pensé que haría, me convertí en detective de mi propia vida. Empecé a prestar atención a los detalles. Las salidas urgentes a la cantina. Las llamadas que tomaba en el patio. Los sábados que supuestamente pasaba haciendo inventario. Todo empezó a cobrar sentido, como piezas de un rompecabezas que finalmente encajaban. Una tarde, mientras él estaba en la cantina, volví a revisar su teléfono. Esta vez con más cuidado, tomando nota mental de todo. Descubrí que la mujer se llamaba Daniela. Que vivían en Nezahualcóyotl, en una casa que, según entendí por los mensajes, Miguel pagaba. Que el niño se llamaba Miguel, otro Miguel, y la niña, Camila. Que tenían 14 y 12 años respectivamente. 14 años. Daniela quedó embarazada cuando Miguel y yo celebrábamos nuestras bodas de plata. 25 años de matrimonio, y él estaba embarazando a otra mujer. Me senté en la orilla de la cama y lloré. Lloré en silencio, mordiéndome los nudillos para no hacer ruido, aunque estaba sola en casa. Lloré por los años perdidos. Por la confianza rota. Por la Rosa que fui y que ya no existía. Pero después de llorar, algo cambió en mí. La tristeza empezó a transformarse en algo más frío, más calculador. Si él pudo mentirme durante 14 años, yo podía guardar un secreto el tiempo necesario para protegerme. Comencé mi investigación en serio. Una mañana, le dije a Miguel que iría a visitar a mi comadre Lupita en Coyoacán. En lugar de eso, tomé el metro hasta Nezahualcóyotl. Llevaba la dirección que había memorizado de uno de los mensajes. Nunca había ido sola a Nesa. Miguel siempre decía que era peligroso, que yo no debía andar por esos rumbos. Ahora entendía por qué no quería que me acercara. Encontré la casa. Era modesta, pintada de amarillo, con una pequeña jardinera al frente. Había ropa tendida en el patio. Ropa de niños. Una bicicleta recargada en la pared. Me quedé parada en la esquina, observando, sintiéndome ridícula y valiente al mismo tiempo. Y entonces los vi salir. Primero los niños, con uniformes escolares. Después ella, Daniela, despidiéndolos con besos, arreglándole la mochila al más pequeño. Era bonita. Joven.
Tenía toda la vida por delante. Y yo tenía 65 años y una vida construida sobre mentiras. Regresé a casa en silencio. Miguel llegó esa noche con flores. Para mi reina, dijo sonriendo. Las tomé, las puse en agua, le sonreí de vuelta. Por dentro, estaba muerta. Esa noche, mientras él dormía, me quedé pensando. ¿Qué opciones tenía? Podía confrontarlo, gritar, llorar, hacer un escándalo. Podía irme, pedirle el divorcio, separarme. O podía hacer algo diferente. Algo que me protegiera a mí y a mis hijos. Al día siguiente, llamé a mi hija Ana, es abogada. Le pedí que nos viéramos a solas, sin decirle por qué. Quedamos en un café cerca de su oficina. Cuando le conté, se puso pálida. Mamá, ¿estás segura? Completamente, le dije, mostrándole las fotos que había tomado con mi celular a la pantalla del teléfono de su padre. Ana cerró los ojos. Apretó los puños. Vi en ella la misma rabia que yo había sentido. ¿Qué quieres hacer?, me preguntó. Necesito saber algo primero. La cantina está a mi nombre, ¿verdad? Era de mi madre. Ana asintió lentamente, entendiendo hacia dónde iba. Sí. La abuela te la heredó a ti. Papá solo la administra. Y la casa, también está a tu nombre. La compraron con dinero de la venta del terreno de la abuela. Sentí un alivio enorme. Por primera vez en días, respiré profundo. No estaba desprotegida. No estaba indefensa. Mi madre, sin saberlo, me había dado armas para esta batalla. Mamá, dijo Ana, tomando mi mano. ¿Qué estás planeando? Todavía no lo sé, hija. Pero necesito que me ayudes. Necesito saber exactamente qué tengo, qué es mío, que no puede quitarme. Y necesito hacerlo sin que tu padre se entere. ¿Puedes? Ana apretó mi mano. Claro que sí, mamá. Claro que sí. Durante las siguientes semanas, Ana y yo trabajamos en secreto. Ella revisó todos los documentos, todos los papeles. Me explicó mis derechos, las leyes, lo que podía hacer y lo que no. Mientras tanto, yo seguía siendo la esposa perfecta. Cocinaba sus comidas favoritas. Planchaba sus camisas. Le preguntaba por su día. Y cada noche, cuando se dormía a mi lado, yo miraba el techo y planeaba mi siguiente movimiento. También empecé a hablar más con Sofía y Miguel Jr. Les pregunté sobre el negocio, sobre las finanzas, sobre cosas que nunca me habían interesado. ¿Por qué tanto interés, mamá?, me preguntó Miguel Jr. Porque ya estoy mayor, hijo, y quiero entender lo que tu padre ha construido, mentí. La verdad era otra. Quería entender lo que yo había construido. Lo que era mío. Lo que él me había hecho creer que era suyo. Una noche, Miguel volvió a salir con una excusa. Problemas en la cantina, mi amor. Vuelvo tarde. Salió rápido, nervioso. Lo seguí con la mirada desde la ventana. Vi cómo arrancaba el coche y se perdía en la noche. Supe a dónde iba. A su otra casa. Con su otra familia. Con sus otros hijos. Y en lugar de llorar, sonreí. Porque cada mentira que decía, cada vez que elegía a ellos sobre mí, era una razón más para hacer lo que estaba planeando. Ya no era la Rosa ingenua que contestó el teléfono aquel martes. Era alguien nueva. Alguien más fuerte. Y él no tenía ni idea de lo que se avecinaba. Si te gustan historias como esta, suscríbete y activa la campanita. Hay un poder extraño en el silencio. Durante todos estos años, yo hablé cuando debía callar. Pregunté cuando debía observar. Confié cuando debía dudar. Pero ahora, por primera vez en 40 años, yo tenía el control de la información. Y eso lo cambiaba todo. Cada mañana me levantaba,
Preparaba el café de Miguel, le servía el desayuno y lo despedía con un beso en la mejilla. Que te vaya bien, mi amor, le decía. Y él se iba, tranquilo, confiado, sin sospechar nada. Pero mis días ya no eran los mismos. Mientras él administraba la cantina, mi cantina, yo me había convertido en la administradora de mi propio destino. Ana me presentó con un abogado de su confianza. Don Roberto, un señor mayor, de cabello gris y mirada seria. Nos reunimos en su oficina, un lugar discreto en la colonia Roma. Señora Rosa, me dijo después de revisar todos los documentos. Usted está en una posición muy favorable. La cantina, la casa, todo está a su nombre. Legalmente, su esposo no es dueño de nada. ¿Y el dinero del negocio?, pregunté. Ahí es más complicado. Si él demuestra que ha trabajado en el negocio durante décadas, podría reclamar una parte en caso de divorcio. Pero la propiedad, el establecimiento en sí, es suyo. Y si yo quisiera quitarlo de la administración, don Roberto se acomodó los lentes. Es su derecho. Usted es la propietaria. Puede tomar el control cuando lo desee. Asentí lentamente. Las piezas se estaban acomodando. ¿Hay algo más?, dijo Ana. Hemos estado revisando las cuentas del negocio, mamá. Y hay movimientos extraños. Retiros grandes, gastos no justificados. Sentí un nudo en el estómago. Cuanto Ana intercambió una mirada con don Roberto. En los últimos 10 años, han salido aproximadamente 2 millones de pesos que no están registrados como gastos operativos del negocio. 2 millones de pesos. El dinero de mi negocio. El negocio que mi madre construyó. Gastado en su otra familia, en su otra vida, en su mentira. ¿Puedo recuperarlo?, pregunté, sintiendo cómo la rabia volvía a crecer en mi pecho. Podemos intentarlo, dijo don Roberto. Pero será complicado. Necesitaríamos probar a dónde fue ese dinero. Yo sé a dónde fue, dije con voz firme. Y voy a recuperar hasta el último peso. Durante las siguientes semanas, me dediqué a algo que nunca había hecho, entender el negocio. Fui a la cantina con más frecuencia. Solo quiero pasar tiempo contigo, Miguel, le decía a mi esposo, quien me miraba sorprendido pero complacido. Qué bueno que te interesas, mi amor. Esto también es tuyo. Si hubiera sabido cuánta verdad había en esa frase. Empecé a hablar con los empleados. Con don Chuy, el cantinero de toda la vida. Con Toño y Beto, los meseros. Con la señora Licha, que llevaba la cocina. Les hacía preguntas casuales. ¿Cuánto vendían? ¿Cuáles eran los gastos? ¿Cómo funcionaba todo? Ay, doña Rosa, me dijo un día don Chuy. Qué bueno que se está involucrando. A veces don Miguel toma decisiones muy raras. ¿Raras cómo?, pregunté. Pues a veces saca dinero de la caja para cosas que nunca vemos reflejadas aquí. Y cuando preguntamos, dice que son gastos personales suyos. Pero pues, técnicamente el negocio es de usted, no exacto. El negocio era mío. También empecé a organizar las finanzas de la casa. Miguel siempre había manejado el dinero. Yo solo recibía lo que él me daba para el súper, para los gastos. Nunca pregunté más. Grave error. Ahora, con ayuda de Ana, abrí mi propia cuenta de banco. Empecé a transferir dinero poco a poco. No cantidades grandes que él notara, pero lo suficiente para ir creando mi propio respaldo. Una tarde, mientras limpiaba el estudio de Miguel, encontré una caja de zapatos escondida en el fondo del closet. Adentro había recibos, facturas, papeles. Y una foto. Era Daniela con los niños, sonriendo. Detrás, se alcanzaba a ver a Miguel, cortado a la mitad, como si hubiera tratado de salirse de la foto antes de que la tomaran. Detrás de la foto,
Con la letra de Miguel, decía, mi otro tesoro. Sentí que me quemaba las manos. Guardé la foto. La necesitaría después. Pero entre los papeles encontré algo más, recibos de una cuenta bancaria que desconocía. Una cuenta a nombre de Miguel donde depositaba dinero regularmente. Miles de pesos cada mes. Todo dinero de la cantina. Fotografié cada documento con mi celular. Cada recibo. Cada transferencia. Estaba construyendo mi caso, evidencia por evidencia. Miguel seguía sin sospechar nada. Me veía como siempre, su Rosa obediente, su esposa sumisa, la mujer que esperaba en casa mientras él vivía su doble vida. Pero yo ya no era esa mujer. Ya no más. Una noche, durante la cena, me preguntó, ¿te pasa algo, Rosa? Te veo, diferente. Levanté la mirada de mi plato y lo observé. 40 años con este hombre. 40 años creyendo que lo conocía. Estoy bien, dije con una sonrisa. Solo estoy cansada. Deberías descansar más, mi amor. Ya no estás para tanto trabajo. Ya no estás para tanto. Como si yo fuera algo viejo, obsoleto, descartable. Tienes razón, dije. Debería cuidarme más. Y eso era exactamente lo que estaba haciendo. Cuidarme. Protegerme. Prepararme. Esa semana, don Roberto me dio la noticia que estaba esperando. Señora Rosa, hemos preparado todos los documentos. Cuando usted lo decida, puede tomar control total del negocio. Legalmente, él no podrá hacer nada. Y si él se niega a irse, entonces podemos llamar a las autoridades. Sería técnicamente un invasor de su propiedad. La ironía era perfecta. Él, que había invadido mi vida con mentiras, terminaría siendo literalmente un invasor. Todavía no, le dije. Tengo un plan mejor. Porque sí, tenía un plan. Y no era solo recuperar mi negocio o mi dinero. Era algo más grande. Algo que él jamás vería venir. En 2 semanas sería nuestro aniversario número 40. 4 décadas de matrimonio. Miguel ya había empezado a planear una fiesta. Algo íntimo, decía, solo la familia cercana. No, le dije. Hagamos algo grande. Invitemos a todos, a la familia, a los amigos, a los compadres. Celebremos por todo lo alto. Miguel me miró sorprendido. ¿Estás segura? Tú siempre has sido más reservada. 40 años no se cumplen todos los días, dije. Merece una celebración que nadie olvide. Y vaya que nadie la olvidaría. Porque esa fiesta sería el escenario perfecto para mi venganza. No te pierdas próximas historias, suscríbete y mantente atento a nuestras actualizaciones. Los preparativos para el aniversario se convirtieron en mi obra maestra. Mientras Miguel creía que estaba planeando una celebración de nuestro amor, yo estaba orquestando el final de su mentira. Contraté el salón de eventos del Hotel Majestic, en el centro histórico. Un lugar hermoso, con vista al Zócalo. ¿No es muy caro?, preguntó Miguel. Usaremos el dinero de la cantina, le dije. Él aceptó. Después de todo, había estado usando ese dinero para mantener su otra familia durante años. Era justo que ahora lo usara para su humillación. Diseñé las invitaciones yo misma. Tarjetas elegantes, doradas, con una frase que elegí cuidadosamente, 40 años de matrimonio. Una noche de verdades. Miguel pensó que era poético. No tenía idea. Invité a todos. A nuestros 3 hijos y sus familias. A mis hermanos. A los compadres. A los primos. A los amigos de la cantina. A las amigas de la iglesia. Envié más de 200 invitaciones. Y envié una especial. A Daniela. Sí. A la otra mujer. A la amante de mi esposo.
A la madre de sus otros hijos. La conseguí a través de las redes sociales. No fue difícil. La gente comparte todo ahora. Encontré su Facebook, su dirección, su vida entera expuesta en fotografías. Le escribí una carta. La escribí y reescribí 20 veces hasta que quedó perfecta. Estimada Daniela, te invito a celebrar los 40 años de matrimonio de Miguel y Rosa. Sería un honor contar con tu presencia. Es importante que estés ahí. Habrá sorpresas para todos. La envié por correo certificado. Quería asegurarme de que la recibiera. No sabía si vendría. Era un riesgo. Pero algo me decía que su curiosidad, o tal vez su atrevimiento, la traerían. Mientras tanto, seguí con los preparativos. Contraté mariachis. Los mejores de la ciudad. Encargué comida para 200 personas. Mole, barbacoa, chiles en nogada. Lo mejor de lo mejor. También preparé algo especial, una proyección de fotos. Quiero mostrar nuestra historia, le dije a Miguel. Desde que nos conocimos hasta ahora. Pasé días seleccionando fotografías. Nuestra boda. El nacimiento de nuestros hijos. Los cumpleaños. Las navidades. 40 años en imágenes. Pero también incluí otras fotos. Fotos que Miguel no sabía que yo tenía. Fotos de su otra casa. De Daniela. De los niños. Capturas de pantalla de sus mensajes. Recibos de las transferencias de dinero. Documentos bancarios. Todo mezclado en la presentación, estratégicamente colocado para aparecer en el momento justo. Ana me ayudó a prepararlo todo. Al principio estaba preocupada. Mamá, ¿estás segura de hacer esto tan público? Completamente segura, le dije. Él construyó su mentira en público. Que en público se derrumbe. Y si viene ella, si viene Daniela, mejor, dije. Que todos vean la verdad completa. También llamé a don Roberto, mi abogado. Le pedí que asistiera a la fiesta. ¿Como invitado?, preguntó confundido. Como testigo, le respondí. Y trae los papeles. Todos los documentos. Quiero tenerlos listos. Los días previos a la fiesta, Miguel estaba nervioso pero feliz. Presumía con los clientes de la cantina sobre la gran celebración. 40 años con la misma mujer, decía orgulloso. Eso ya no se ve en estos tiempos. No. Lo que no se veía era la lealtad que él había prometido. La noche anterior a la fiesta, no pude dormir. Repasé cada detalle mental en mi cabeza. La lista de invitados. La presentación de fotos. Las palabras que diría. Los documentos que tenía preparados. Me levanté de la cama sin hacer ruido. Miguel dormía profundamente, roncando ligeramente, ajeno a todo. Lo observé en la oscuridad. Durante 40 años compartí mi vida con este hombre. Le di mi juventud, mi energía, mi confianza. Y él me pagó con traición. Pero ya no sentía dolor. Sentía algo más frío, más sólido. Determinación. Llegó el día del aniversario. Me desperté temprano. Me arreglé con calma. Fui a la estética y me hicieron un peinado elegante. Me compré un vestido nuevo, azul marino, entallado, elegante. Cuando me vi al espejo, casi no me reconocí. Te ves hermosa, mamá, dijo Sofía cuando pasó a verme. Gracias, hija. ¿Estás nerviosa? No, respondí con honestidad. Estoy lista. Miguel también se arregló. Traje oscuro, corbata. Se veía guapo, elegante. Mi reina y su rey, dijo tomándome de la mano mientras nos subíamos al coche. Llegamos al hotel a las 6 de la tarde. El salón estaba espectacular. Decorado con flores blancas y doradas. Las mesas perfectamente arregladas.
El escenario preparado con el proyector y una pantalla gigante. Los invitados empezaron a llegar. Mis hijos con sus familias. Los compadres. Los amigos. Todos vestidos elegantemente, sonriendo, felicitándonos. 40 años, doña Rosa. ¡Qué bendición! Son un ejemplo para todos. El matrimonio perfecto. Yo sonreía y agradecía. Miguel estaba en su elemento, abrazando a todos, contando anécdotas, siendo el alma de la fiesta. Pero yo vigilaba la entrada. Esperando. Y entonces, a las 7:30, la vi entrar. Daniela. Vestida modestamente, con un suéter y pantalones. Se veía incómoda, fuera de lugar. Pero había venido. Realmente había venido. Nuestras miradas se cruzaron a través del salón. Vi el momento exacto en que me reconoció. En que entendió quién le había enviado la invitación. Su rostro palideció. Caminé hacia ella. Lentamente. Con calma. Todos estaban distraídos, nadie notó nuestro encuentro. Viniste, le dije. Yo, no entiendo, balbuceó. Pronto lo harás. Siéntate. Disfruta la fiesta. Esto apenas comienza. Le señalé una mesa en el fondo. Ella obedeció, probablemente demasiado impactada para reaccionar de otra forma. Miguel no la había visto. Estaba del otro lado del salón, hablando con los mariachis, dándoles instrucciones. A las 8 en punto, todos estaban sentados. El salón estaba lleno. 200 personas celebrando nuestro aniversario. Nuestra historia de amor. Miguel tomó el micrófono. Estaba ligeramente sonrojado, feliz. Buenas noches a todos. Gracias por acompañarnos en esta noche tan especial. 40 años junto a esta mujer maravillosa, comenzó su discurso. Habló de nuestro matrimonio. De los buenos tiempos. De los hijos. De la familia que construimos. De lo agradecido que estaba. Yo lo escuchaba desde mi silla, en la mesa principal, con una sonrisa perfectamente planchada en el rostro. Cuando terminó, todos aplaudieron. Entonces me pasó el micrófono. Tu turno, mi amor. Tomé el micrófono. Me puse de pie. El salón quedó en silencio. Gracias, Miguel, dije. Y gracias a todos por estar aquí. Esta noche es muy especial. Como dijo mi esposo, 40 años no son poca cosa. Hice una pausa, mirando todos los rostros expectantes. Y para celebrarlo como se merece, preparé una pequeña presentación. Una línea del tiempo de nuestra vida juntos. Para que todos vean, toda la verdad, y con eso, di la señal para que comenzara la proyección. La pantalla se iluminó. Los primeros acordes de una canción romántica llenaron el salón. Y comenzaron a aparecer las fotos. Nuestra boda. Yo con 25 años, vestida de blanco, radiante. Miguel joven, guapo, prometiéndome amor eterno frente al altar. Qué hermosa estabas, mamá, escuché que alguien comentaba. Las fotos continuaron. Nuestro primer aniversario. El nacimiento de Ana. Luego Sofía. Luego Miguel Jr. Navidades. Cumpleaños. La familia creciendo. Miguel sonreía a mi lado, sin sospechar nada. Los invitados estaban encantados, algunos con lágrimas en los ojos por la nostalgia. Pero entonces, las fotos cambiaron. De pronto, en la pantalla apareció una imagen de una casa modesta en Nezahualcóyotl. Luego otra de Daniela. Luego los niños. El murmullo comenzó. ¿Quiénes son ellos? Esa casa. Sentí como Miguel se tensaba a mi lado. Rosa, ¿qué? Pero yo seguía de pie, con el micrófono en la mano, inmutable. Más fotos.
Capturas de pantalla de los mensajes de Miguel a Daniela. Te amo. Los extraño. Pronto nos vemos. El salón estalló en murmullos. La gente se miraba entre sí, confundida, impactada. ¿Qué demonios es esto?, susurró Miguel, intentando arrebatarme el micrófono. Esto, dije, apartándome, es la verdad. En la pantalla aparecieron los recibos. Las transferencias bancarias. Los retiros de dinero. Todo documentado. Todo fechado. Durante 14 años, dije en voz alta y clara para que todos escucharan, mi esposo ha tenido una segunda familia. Otra mujer. Otros hijos. Otra vida. El silencio que siguió fue ensordecedor. 200 personas conteniendo la respiración. Y durante esos 14 años, continué, usó el dinero de mi negocio, el negocio que heredé de mi madre, para mantener esa mentira. Miguel se puso de pie, rojo de rabia y vergüenza. Rosa. Detén esto ahora. ¿Por qué?, le pregunté, mirándolo directamente a los ojos. ¿Te avergüenza, te incomoda que todos sepan la verdad? Imagínate cómo me sentí yo al descubrirlo. Nuestros hijos estaban en shock. Ana tenía lágrimas en los ojos, pero no de tristeza, sino de algo más complejo. Sofía estaba pálida, con la mano en la boca. Miguel Jr. se había puesto de pie, mirando a su padre con una mezcla de furia y decepción. Papá, comenzó a decir. Es mentira, intentó defenderse Miguel. Ella está inventando, lo interrumpí. Daniela, ¿podrías ponerte de pie, por favor? Todas las cabezas se voltearon hacia el fondo del salón. Daniela estaba ahí, congelada en su silla, con los ojos llenos de lágrimas. Ella está aquí, dije. La otra mujer. La invité especialmente. Para que todos pudieran conocer a la familia completa de Miguel. Daniela se puso de pie, temblando. Las miradas de 200 personas la estaban juzgando. Yo, comenzó a decir, pero su voz se quebró. Yo no sabía que él me dijo que estaba divorciado. Que ya no estaban juntos. Que solo seguían juntos por los papeles. Claro. Él le había mentido también, de alguna forma, eso no me sorprendió. ¿Te dijo eso?, le pregunté. Ella asintió, llorando. Me dijo que te ibas a divorciar. Que estaba esperando el momento correcto. Que pronto estaríamos juntos completamente, las mismas mentiras que les dicen a todas. Las mismas promesas vacías. Por primera vez sentí algo parecido a la compasión por ella. También era una víctima. Una víctima más joven, más ingenua, pero víctima al fin. ¿Cuántos años tienes, Daniela?, le pregunté. 36. 36. Tenía 24 cuando se conocieron. Casi una niña. Y Miguel tenía 53. Un hombre casado, con hijos, con nietos. El silencio en el salón era absoluto. Hasta los meseros se habían detenido. Miguel, dije, volteando hacia mi esposo. Algo que decir, él estaba devastado. Sudoroso. Buscando palabras que no encontraba. Rosa, podemos hablar esto en privado, ¿no?, dije firmemente. En privado construiste tu mentira. En público se derrumba. Tienes derecho a defenderte. Adelante. Dile a todos que no es verdad. Dile a tus hijos. A tus amigos. A tu familia. Todos lo miraban. Esperando. Pero no dijo nada. Solo bajó la cabeza. Y ese silencio fue la confesión más clara. Como todos pueden ver, continué, mi esposo no niega nada. ¿Por qué no puede? Todo es verdad. Las fotos, los mensajes, el dinero, la otra familia. Todo.
Me acerqué a la mesa principal donde don Roberto, mi abogado, estaba sentado. Él me pasó una carpeta. Por eso, dije, abriendo la carpeta, he preparado estos documentos. Esto es una notificación oficial de que Miguel Sandoval queda removido como administrador de la Estrella del Sur. El negocio es mío, siempre lo fue, y ahora yo tomaré el control completo. No puedes hacer eso, gritó Miguel. Claro que puedo. Es mi negocio. Y además, saqué otro documento, aquí está la demanda de divorcio. Ya está firmada por mí. Solo falta tu firma. O puedes esperar a que te la entreguen oficialmente, como prefieras. Miguel se desplomó en su silla. Algunos invitados comenzaron a levantarse, incómodos. Otros estaban paralizados por el shock. Sé que esto no es lo que esperaban de esta noche, dije, dirigiéndome a todos. Seguramente vinieron a celebrar. Pero para celebrar necesitamos honestidad. Y durante 40 años, yo viví en una mentira. Miré a mis hijos. Ana, Sofía, Miguel. Siento que tengan que enterarse así. Pero necesitaba que todos supieran la verdad. Su padre no es el hombre que creíamos que era. Ana se puso de pie y caminó hacia mí. Me abrazó. Estamos contigo, mamá. Sofía se unió. Y después de un momento, Miguel Jr. también. Mis 3 hijos, rodeándome, protegiéndome, apoyándome. En cuanto al dinero que sacaste del negocio, le dije a Miguel, mi abogado ya presentó la demanda correspondiente. Vas a devolver hasta el último peso. Con intereses. No tengo ese dinero, murmuró él. Entonces tendrás que conseguirlo. Vende lo que tengas que vender. Pero vas a pagar. Me acerqué a Daniela, que seguía de pie, llorando. Tú no tienes la culpa, le dije más suavemente. Él te mintió a ti también. Pero debes saber que el dinero que usó para mantenerte a ti y a tus hijos era mío. Era de mi negocio. Y voy a recuperarlo. Ella asintió, incapaz de hablar. También debes saber, continué, que ese hombre al que amas, que te prometió un futuro, nunca dejó de compartir cama conmigo. Nunca dejó de decirme que me amaba. Nunca dejó de actuar como mi esposo. Así que pregúntate, si te mintió sobre mí, sobre qué más te habrá mentido. Daniela salió corriendo del salón, sollozando. Me volví hacia todos los invitados. Lamento arruinar la fiesta, dije. Pero la comida está pagada. Los mariachis también. Así que si quieren quedarse a cenar, adelante. Yo me retiro. Y con mis 3 hijos a mi lado, caminé hacia la salida con la cabeza en alto. ¿Crees que merecía lo que le pasó? Cuéntame tu opinión abajo. Los días que siguieron a esa noche fueron extraños. Me desperté la mañana siguiente en casa de Ana. No quise volver a la casa que compartía con Miguel. No todavía. Me sentía, diferente. Más ligera. Como si hubiera cargado un peso durante años sin darme cuenta, y finalmente lo hubiera soltado. Mi teléfono no dejaba de sonar. Llamadas de familiares, de amigos, de conocidos. Algunos para apoyarme, otros probablemente para chismear. No contesté ninguna. Necesitaba silencio. Pero sí leí los mensajes de mis hijos. Todos me escribieron palabras de apoyo. Eres la más valiente que conozco, mamá, me escribió Sofía. Estoy orgullosa de ti, dijo Ana. Hasta Miguel Jr., que siempre fue el más cercano a su padre, me escribió, hiciste lo correcto. Lo siento mucho, mamá. Esas palabras valían más que todos los años de mentiras. Una semana después, volví a la casa. Miguel había sacado sus cosas. La casa se sentía vacía pero, mía. Caminé por las habitaciones tocando las paredes, los muebles, reconociendo mi propio espacio. Ya no había que fingir. Ya no había que ignorar llamadas sospechosas.
Ya no había que tragar dudas ni sospechas. La verdad, aunque doliera, era infinitamente mejor que la mentira. Don Roberto me ayudó con todos los trámites legales. El divorcio estaba en proceso. Miguel intentó negociar, pedir arreglos justos, pero su abogado mismo le dijo que no tenía mucho dónde pararse. Él había cometido adulterio, había robado dinero del negocio, había mentido durante años. Va a tener que devolver el dinero, me confirmó don Roberto. Tal vez no todo de inmediato, pero tendremos un plan de pagos. Y la cantina es completamente suya, sin discusión. La cantina. Mi cantina. El legado de mi madre. 2 semanas después del aniversario, fui a la Estrella del Sur. Era media mañana, antes de que abriera al público. Los empleados estaban limpiando, preparando todo para el día. Cuando entré, todos se quedaron callados. Don Chuy, el cantinero, fue el primero en acercarse. Doña Rosa, dijo, quitándose el sombrero. Todos aquí, todos estamos con usted. Los demás asintieron. Toño, Beto, la señora Licha. Todos. Gracias, dije, sintiendo un nudo en la garganta. Necesito que sepan que este negocio va a seguir. Yo voy a administrarlo ahora. Y necesito su ayuda. Necesito que me enseñen todo. Cómo funciona, qué hace falta, qué podemos mejorar. Cuenta con nosotros, dijo don Chuy. Y así comenzó mi nueva vida. A los 65 años, me convertí en empresaria. En administradora. En jefa. No fue fácil. Había mucho que aprender. Los proveedores, los números, los inventarios, las licencias. Pero Ana me ayudaba con la parte legal. Sofía, que había estudiado administración, me ayudó a reorganizar las finanzas. Y Miguel Jr., después de un tiempo, también se sumó. Quiero ayudarte, mamá, me dijo. Siento no haber visto lo que papá estaba haciendo. No volveré a cerrar los ojos ante la verdad. Entre todos, sacamos el negocio adelante. Incluso lo mejoramos, actualizamos el menú. Renovamos la decoración. Contratamos más personal. En 6 meses, la Estrella del Sur estaba mejor que nunca. La gente venía no solo por la comida o las bebidas, sino también por la historia. La cantina de Doña Rosa, le decían. La mujer que se enfrentó a su marido infiel. Me convertí, sin buscarlo, en una especie de símbolo. Otras mujeres se me acercaban. En el mercado, en la iglesia, en la calle. Me contaban sus propias historias. Sus propias sospechas. Sus propios miedos. ¿Cómo encontraste el valor?, me preguntaban. No lo encontré, les respondía con honestidad. Lo construí. Poco a poco. Información, apoyo, y recordar que merezco respeto. Todas lo merecemos. Y Miguel lo vi un par de veces durante el proceso de divorcio. Se veía mayor, cansado. Ya no era el hombre seguro de sí mismo que presumía en la cantina. Una vez intentó hablar conmigo. Rosa, lo siento. De verdad lo siento. Lo miré. Busqué dentro de mí algo de ese amor que alguna vez sentí por él. Pero no encontré nada. Yo también, le dije. Siento los años que perdí. Pero ya no los voy a llorar más. Supe por los niños que Daniela lo dejó. Aparentemente, después de aquella noche, ella también vio la verdad. No podía confiar en un hombre capaz de mentirle así a su esposa de 40 años. Miguel terminó solo, rentando un departamento pequeño, trabajando en empleos esporádicos para pagar la deuda que tenía conmigo. No sentí satisfacción por su caída. Pero tampoco sentí lástima. Las acciones tienen consecuencias. Y él estaba viviendo las suyas. 6 meses después del divorcio,
organicé una pequeña reunión en la cantina. Solo la familia cercana y los empleados. Mis hijos, mis nietos, las personas que me habían apoyado. Quiero brindar, dije, levantando mi copa. Por los nuevos comienzos. Por la verdad. Por la valentía de empezar de nuevo, sin importar la edad. Salud. Dijeron todos. Mi nieta Lupita, que ahora tenía 15 años, se me acercó. Abuela, eres mi heroína. No soy heroína, mi amor, le dije. Solo soy una mujer que decidió no seguir viviendo en una mentira. Cuando sea grande, dijo ella, quiero ser fuerte como tú. No es fuerza lo que necesitas, le respondí. Es amor propio. Recuerda que nadie tiene derecho a faltarte al respeto. Ni siquiera alguien que diga amarte. Ella asintió, guardando esas palabras. Hoy, mientras escribo esto, han pasado 2 años desde aquella noche. La noche de mi aniversario número 40. La noche que cambió mi vida. Tengo 67 años. La cantina prospera. Mis hijos están bien. Mis nietos me visitan seguido. Incluso estoy pensando en abrir una segunda sucursal. Pero más importante que todo eso, soy libre. Libre de mentiras. Libre de dudas. Libre de vivir en la sombra de alguien más. Fue fácil, no dolió muchísimo. Lo volvería a hacer sin dudarlo. Porque hay algo peor que descubrir una traición, vivir en ella sin saberlo. O peor aún, saberlo y no hacer nada. A todas las mujeres que me están escuchando, que están viviendo situaciones similares, que tienen dudas o sospechas, confíen en su intuición. Esa voz interior que les dice que algo no está bien, generalmente tiene razón. Y recuerden, nunca es tarde para reclamar su dignidad. Nunca es tarde para decir ya basta. Nunca es tarde para comenzar de nuevo. Yo lo hice a los 65. Y fueron los mejores 2 años de mi vida. 40 años de matrimonio se terminaron aquella noche, sí. Pero 40 años de mentiras también. Y en su lugar, encontré algo mucho más valioso, yo misma. La Rosa que siempre debí ser. La Rosa que mi madre hubiera querido que fuera. La Rosa que finalmente, después de tantos años, aprendió que el amor propio no es egoísmo, es supervivencia. Y si algo le puedo decir a Miguel ahora, 2 años después, es esto: gracias. Gracias por la traición. Porque me obligó a despertar. Me obligó a verme a mí misma. Me obligó a recuperar lo que era mío. Ya no soy la esposa de nadie. Soy Rosa. Dueña de mi negocio. Dueña de mi vida. Dueña de mi historia. Y esta historia, finalmente, tiene un final feliz. No porque encontré otro amor, ni porque me vengué, ni porque él sufrió. Sino porque me encontré a mí misma. Y eso vale más que 40 años de mentiras. ¿Crees que merecía lo que le pasó? Cuéntame tu opinión abajo, y dime también si conoces a alguien que haya vivido algo parecido o de qué lugar nos estás viendo.